Buen día amigos, espero que se encuentren muy bien. Me encuentro en este momento desde París, Francia, a unos 3-4 días de haber salido del proceso de selección de la Legión extranjera acá en Francia. Llegué casi hasta el final, así que voy a contarles mi experiencia para ir resolviendo sus dudas que ya me han estado preguntando por Facebook y que en los comentarios voy a estar muy pendiente para seguirlas resolviendo en próximos videos. Entonces lo primero es decirles que yo soy colombiano, salí para Francia desde Colombia. Pues lo único que necesitan al momento de salir es un pasaporte válido desde Colombia. Tienen que revisar bien si su país de origen les exige una visa para viajar y para ingresar a Francia. En el caso de Colombia simplemente era un pasaporte que tuviera una validez mínima de 3 años más o menos, y con este te permiten quedarte 3 meses acá en cualquier país de Europa que haga parte del área Schengen. En el momento de salir del aeropuerto, los controles fueron un poco estrictos, sobre todo de parte de la aerolínea, y ellos le pasan toda la información a migración. Eh, Me pidieron tiquete de ida, obviamente, el tiquete de regreso, o sea, uno tiene que tener tiquete de ida y tiquete de regreso. Me pidieron también hospedaje, es decir, que mostrara el certificado de yo dónde me iba a quedar y dónde iba a dormir. Entonces, pues al principio yo tuve un poco de inconveniente con esto, porque yo solo había reservado un hotel una noche, que era la noche que llegaba, porque llegaba siempre muy tarde y no me daba tiempo de irme a presentar a la Legión. Si bien la Legión está abierta 24 horas, es bueno presentarse en el horario laboral, desde las 6 de la mañana, 7, hasta las 8 de la noche, vamos a decir algo. Entonces me pidieron mostrar el hotel. Cuando yo mostré que tenía solo una noche, pues la verdad me tocó decir la verdad, que era que me iba a presentar a la Legión extranjera, porque yo dije que iba en un viaje de turismo. Cuando dije que me iba a presentar a la Legión extranjera, las aerolíneas no tenían mucho conocimiento de eso, eh, hasta que una azafata que sí sabía y sí conocía el proceso se acercó y nos ayudó pues como para aclarar cómo era todo el proceso. Ahí me pidieron que mostrara algún soporte o algún documento que les certificara a ellos que yo iba para allá. La verdad es que uno no necesita nada para ir a presentarse, pero yo tenía unos documentos ahí de información que había sacado, y como yo ya había estado en el ejército de Francia, entonces pues milagrosamente tenía ahí unos documentos. Se los mostré y me dejaron pasar porque me iban a poner mucho problema. Me estaban pidiendo certificado médico, de seguro médico, el hotel, pero cuando ya les mostré todo esto, ya se tranquilizaron y me dejaron pasar y me dijeron que los llevara a la mano para mostrarlos en todas las partes de migración. Entonces, ese fue el proceso como dentro de la aerolínea. Al final me dejaron pasar todo sin problema, normal. Y ya en migración, la verdad en Colombia no me dijeron absolutamente nada, como que de la aerolínea ya le pasan toda esa información a migración, entonces ya ellos la tienen y ya más o menos saben en el momento en que tú pasas migración, pero el funcionario acá en Colombia no me dijo absolutamente nada. Entonces para salir es necesario pasaporte, tiquete de ida y de regreso, así pierda el de regreso, no importa. Y pues de pronto alguna que otra información sobre la Legión y de que te vas a presentar. Y en conclusión, digan siempre la verdad. O sea, no hay ningún problema en que ustedes digan que se van a ir a presentar a la Legión extranjera, no les van a decir que no pueden pasar por eso. En serio, no hay ningún problema. Ustedes tranquilamente digan siempre la verdad. Ya pasé el control migratorio, me senté a esperar en el aeropuerto, vayan con tiempo para que no pierdan el vuelo, por si tienen de pronto algún retraso, porque a mí me iban a poner problema. Milagrosamente al final no fue así y ya tomé el vuelo con tranquilidad. Dio la casualidad de que ahí en el mismo vuelo venían otros colombianos que se iban a presentar a la Legión extranjera.
que los vine a conocer ya dentro de todo el proceso que les voy a contar. El vuelo se demora aproximadamente unas 12, 13 horas. Yo en lo personal llegué a París directamente, yo tomé un vuelo directo porque no quería tener contratiempos, ningún tipo de contratiempo. Entonces mejor tomé un vuelo directo desde Bogotá hasta París, pero ustedes lo pueden hacer de cualquier manera, con escala, sin escala, como quieran, pero teniendo en cuenta los países que les exigen visa para hacer escala, como es Estados Unidos. Hay otros que también exigen, pero en la mayoría de los casos no. Hay vuelos a México, después a Holanda, a Alemania, y en esos casos les sale más económico y pues pueden hacer escala tranquilamente. Yo la verdad me vine con unos 1.100 euros en el bolsillo. A mí nunca me pidieron que demostrara cuánto dinero traía, ni para soportar todas las estadías de los viajes, nunca me pidieron eso. Para salir sí piden unos trámites migratorios que son sencillos, rellenar unos formularios de la Unión Europea, algo que se llama el check-in migratorio, pero son trámites sencillos. En cuanto a la vacunación, para ingresar a Francia, Francia exige las 3 dosis, las 2 dosis necesarias y la dosis de refuerzo, o en el caso tal de no tener la de refuerzo, que la segunda dosis no tenga más de unos 250 días aproximadamente. De resto no exigen ningún tipo de prueba COVID. Me parece que esto es importante porque las pruebas COVID son un poco costosas, valen alrededor de 100.000 pesos, 150 o 200.000 pesos colombianos, que son aproximadamente unos 50, 80 dólares, algo así. Entonces, una vez con el carnet de vacunación en regla, no hay ningún problema. Cuando aterricé en París, a la salida del avión, había un agente de migración pidiendo pasaportes y haciéndole preguntas a varias personas que ellos encontraban pues necesario preguntarles sobre su estadía en Francia. A mí me paró una señora, pues no sé, por ser hombre solo, viajaba solo, de pronto se hacía un poco sospechoso. Entonces el caso es que la señora me paró y me preguntó, me pidió el pasaporte en primer lugar y me preguntó que yo a qué venía a Francia. Yo le dije de entrada la verdad, yo le dije, me voy a presentar a la Legión extranjera. Y me dejó pasar sin problema. Bueno, listo, de una, bienvenido. Ya salí del aeropuerto, tomen siempre transporte público, no vale la pena tomar taxi. Los taxis son muy costosos en París y en Francia. Hubo un compañero que se presentó a la Legión colombiano que pagó un taxi desde el aeropuerto hasta Fort de Nogent en París, que es el centro de selección, y le costó unos 250 euros aproximadamente. Entonces eso es más de 1.000.000 de pesos que le valió un taxi. Entonces de verdad no vale la pena. Tomen siempre el transporte público, que es muy barato, cuesta alrededor de 1,90 €. Entonces ya de ahí yo me quedé en una habitación compartida que encontré por Airbnb en un barrio que se llama Bobigny, en París. No está tan retirado, aproximadamente en transporte público son unos 40 minutos, así que pues a mí me pareció bien y el costo fue realmente barato. Son 10 euros que cobran por noche y simplemente vas a dormir y listo. Al otro día debes salir aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Así fue entonces como yo hice, llegué, dormí, al otro día me bañé, arreglé todas mis maletas, todos mis documentos y salí para l'École Militaire, la escuela militar, que es uno de los puestos de información acá en París. Obviamente pues antes me di la oportunidad de conocer varias cositas, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, el Arco del Triunfo. Si tienen la oportunidad háganlo, no les quita más de un día, más de medio día, y pues ya estando en París, créanme que les queda para toda la vida esa experiencia de conocer esos lugares que son muy emblemáticos.
Ahí en el colegio militar me hicieron la primera prueba, pero la verdad es que si tienen la oportunidad de ir directamente a Fort de Nogent, ahí en París es mucho mejor porque es más directo. Ahí en l'École Militaire no hacen prácticamente nada, simplemente te hacen una prueba y ya después te envían para Fort de Nogent. Eh, claro que si pueden presentarse de una vez directamente a Aubagne, al sur de Francia, cerca de la ciudad de Marsella, es mejor que lo hagan. Es más directo, aunque la verdad en París, en Fort de Nogent, fue muy cómodo. En Aubagne hay mucha exigencia, la estadía no es tan cómoda, es corriendo a toda hora. En cambio en Fort de Nogent en París es mucho más tranquilo. Uno está por ahí relajado, a veces no tiene incluso nada que hacer mientras le van haciendo todas las pruebas. El caso fue que yo llegué a Fort de Nogent, ahí está la puerta emblemática donde dice Legion étrangère, Legión extranjera, y llegué con dos bolsos, uno grande a la espalda militar y otro, un bolsito pequeño, uno negro, que es este que tengo acá. Ahí cuando llegué me recibió un caporal chef que estaba de guardia, me hizo pasar a un salón donde había un candidato esperando. A los dos nos hicieron sacar todo lo que teníamos, absolutamente todo. Hay cositas que son necesarias de llevar, como chanclas, boxer al menos tres, medias al menos tres, toalla es muy importante de llevar, cosas para afeitarse porque te van a hacer afeitar todos los días, jabón y bueno, hasta ahí es como lo más básico. Ya él nos revisó todo, nos hizo guardar y nos entró. Una vez entras, te hacen hacer una prueba de dominadas o de barras, de tracciones, ¿sí? Que son las barras que uno agarra la barra y sube, baja. Mínimo te piden unas 4 o 5 para ingresar, para ver que eres medianamente apto. Yo pues en lo personal me contaron 7, perdón, me contaron 5, pero me hice 7 porque literalmente hay que hacerlas muy bien, hay que subir el mentón por encima de la barra y hay que extender todo el hombro para que sea una tracción efectiva. Las pasé, entonces me aceptaron con 5, aunque me hice 7. De una te entran a un cuartico y te hacen una prueba, eso es psicológico, una prueba de lógica, donde hay pensamiento abstracto, muestran un dado armado y te ponen opciones para ver cómo es el dado desarmado, unas secuencias de números, donde hay digamos 3 números en una secuencia y uno tiene que descifrarla y marcar la opción del número que sigue. Y así, la verdad, inicialmente son pruebas muy básicas. Yo las pasé tranquilamente. De una vez me dieron una pantaloneta, una camiseta y me hicieron pues parte de todo el grupo. Básicamente uno se la pasa sin hacer nada, la verdad, encerrado en un cuarto leyendo información sobre la Legión extranjera con todos los candidatos. La comida es muy buena, te dan las 3 comidas, te dan la habitación, pues el alojamiento te lo dan sin ningún tipo de costo, la comida es muy completa. El desayuno por lo general es pan, un pan con mantequilla o con mermelada o chocolate y un café o un chocolate. O sea, el desayuno es un poquito básico, pero pues no es como para quejarse tampoco. El almuerzo sí es muy bueno y la comida también es muy buena. Puedes coger entrada, postre, el plato principal, ensalada, y allá se come siempre con agua. Entonces, pues por ese lado no hay ningún problema. No tienes por qué preocuparte. En cuanto a los candidatos, la verdad, hay personas de todo el mundo. Hay mucho colombiano, hay demasiados brasileños, hay mucha gente de países de Asia, Tailandia, Japón, Nepal, hay muchos, China, Corea, bueno, en fin, hay gente, la verdad, de todo el mundo. La nacionalidad no es ningún problema.
En cuanto a documentación, la verdad es que no hay mucho por llevar. Lleva todo lo que tú consideres importante. Si tienes cartas bancarias, tu cédula de identificación, tu pasaporte si es muy importante. Si tienes registro de nacimiento, si tienes documentos de tus padres, si tienes licencia de conducción, si tienes algún tipo de estudio que hayas realizado. Es bueno llevarlo, aunque eso no va a ser necesario. Hay gente que llega sin nada y eso no es ningún tipo de problema, pero pues es mejor si tú puedes demostrar que conduces o que sabes algún otro idioma o que realizaste algún estudio allá en tu país de origen. A partir de ahí van a comenzar una serie de pruebas que pues básicamente son una prueba psicotécnica, una prueba médica y una prueba física antes de que te envíen para Obañe, que allá se hace el segundo filtro. Pero acá estamos hablando del primer filtro. Todavía son aproximadamente tres. El primero, que es candidato, el segundo se llama Blue, que son los que ya están haciendo eh, pruebas psicológicas, y la Gestapo, que es una prueba con la policía para ver tú quién eres. Y la tercera etapa son los Rouge, que son los candidatos que ya están vestidos de militar como legionarios, pero que todavía están en proceso de ser aceptados. Entonces, dentro de mi primera etapa, yo realicé una prueba psicotécnica. Son pruebas como las anteriores que yo les dije, donde hay que descifrar el dado, de qué forma es, qué figuras tiene al lado. Mírense en YouTube videos de pensamiento abstracto y ahí van a entender muchas cositas. También hay secuencias de números, entonces por lo general son, por ejemplo, 2, 4, 8, ¿qué número sigue? Entonces pues uno ve que 4 es el doble de 2, 8 es el doble de 4, pues el número que sigue tiene que ser el doble de 8. Entonces ahí le dan las opciones, entonces uno selecciona la correcta, en este caso sería 16. Y así, hay por ejemplo también cuadrados con algunas figuras adentro que van cambiando de lugar, entonces uno ve una secuencia y trata pues de descifrar la que sigue. También hay pruebas de espacio, de sensación espacial, entonces por ejemplo le ponen una figura de una persona de frente con cosas a los lados y las opciones es para ver cómo se vería desde arriba. Yo les digo la verdad, esta prueba fue un poco difícil, yo pensé que no iba a pasar, pero pues la verdad casi todos pasamos. De 20 que nos entraron a hacer esa prueba, pasamos 19, se quedó una persona, y en otra que me tocó ver a otros compañeros hacerla cuando yo ya la había hecho, vi que se quedaron dos personas, entonces aproximadamente de 20 personas, una o dos no logran hacer esta prueba, pero la verdad es que no es tan compleja. Estudien un poco y vean, como les digo, videos en YouTube de esto, que eso les va a servir bastante para estar preparados. Ya después siguen las pruebas médicas. Entre cada prueba, la verdad, hay siempre mucho tiempo, pueden pasar 2, 3 días en los que tú no hagas absolutamente nada. A veces cuando hay días festivos pueden ser hasta 4 o 5 días en los que uno no hace absolutamente nada, más que ir a comer, dormir y ya. Estar en una sala viendo propagandas de la Legión, leyendo libros, y si te portas bien te dejan salir pues a hacer ejercicio y poder irte preparando para la prueba física. Entonces pues a mí el examen médico me tocó la verdad rápido, fue muy rápido, pero no fue así con todos. En el examen médico te hacen primero un cuestionario donde lo más importante es que digas toda la verdad de antecedentes médicos que hayas tenido, tu familia, cirugías que te hayan realizado, drogas que hayas consumido. Tienes que decir toda la verdad porque si no, más tarde se darán cuenta y ahí sí que va a ser difícil pasar. Créanme que allá en la Legión no les importa mucho tú quién eres o qué hayas hecho, simplemente les importa que seas alguien muy honesto. Entonces, pues en mi caso yo llené todo con toda la verdad. Yo la verdad acá en Colombia consumía marihuana. Yo puse eso obviamente
en el papel que me preguntaron. Yo paré un mes y medio antes de haber llegado a la Legión de Fumar, pero pues bueno, en el examen médico me fue bien, te chequean en general los ojos, que veas las letras que se ponen al frente, hay una distinción de colores, te hacen un chequeo del corazón, te hacen una prueba de orina para ver drogas que hayas consumido y luego te revisa el médico general que va a ser él quien decida. En el médico general te revisan todas las extremidades, lo que tú hayas puesto en el papel. Si tienes cirugías, es bueno que vayas con certificados médicos de la cirugía que te hiciste y si es posible que se certifique que no se tiene ningún problema para hacer actividades físicas. En mi caso yo tenía un problema en el hombro, yo tuve una cirugía y pues yo fui con mis certificados y el médico le sacó una fotocopia y la guardó, entonces no hubo ningún problema. Yo tenía varicocele, me hice operar antes de ir, me iba a poner un poquito de problema el médico porque la cirugía fue reciente, yo llegué después de un mes y a él le daba como miedo de que de pronto se fuera a abrir la herida, pero pues yo al final le dije que no tenía dónde quedarme ni dónde esperar unos días, entonces me dijo que bueno, que no había problema. También le dije que había llegado con un saco, con un morral muy grande y que no había tenido ningún problema, que había llegado caminando y que yo ya estaba muy bien. Entonces, pues él me pasó. En cuanto a la prueba física, eh, que se hace a los que pasan la prueba médica, si tú no pasas la prueba médica, de una vez te dicen chao y gracias y te vas. Ahí no te pagan nada, solo te pagan cuando firmas el primer contrato. Entonces, si no, te vas y ya. Te dicen si puedes volver en algunos meses, que por lo general son cirugías que te puedes hacer o cosas que puedes arreglar, o te dicen si no puedes volver nunca más, que ya sería pues como algo muy grave que tengas. Ya después de las pruebas médicas vienen las pruebas físicas. En las pruebas físicas básicamente consisten de los famosos paliers o el test de Cooper, que es correr aproximadamente en unos 20 metros y suenan unos pip, pip, que van aumentando de velocidad a la medida en que uno va corriendo. Busquen ahí por YouTube el test de Cooper y ahí lo van a encontrar fácil y lo pueden realizar y practicar. Entonces uno empieza trotando suavemente porque el pip es muy largo, entonces a uno le da para completar los 20 metros relajado, pero ya después los pip empiezan a acelerarse y uno tiene que empezar a trotar y después a correr y después a correr muy rápido. Esto va cambiando y son aproximadamente unos 10 paliers, unos 10 bips cuando cambian y uno pasa con mínimo 6 paliers, son lo mínimo de la prueba física. Después de ahí salen directamente a hacer las barras y mínimo se tienen que hacer 7 como les dije, pasando el mentón por encima y extendiendo todo el brazo. Ellos son muy atentos con eso y si las hacen mal desde el principio se van a cansar y no se las van a contar. Entonces es mejor que las hagan bien desde el principio, entrenen en sus casas, en sus países antes de venir, porque la verdad no es difícil entrenarse. Yo era muy malo haciendo tracciones, me entrené un poco y en los pocos días que estuve allá en Fort de Nogent, en el tiempo libre salí a entrenar y fui poco a poco ganando fuerza en la espalda y yo me hice 6 paliers y pasé con eso y me hice 9 barras y pasé con eso. Entonces mínimo son 6 paliers y 7 barras. Ya de ahí pasé, me hicieron una entrevista donde te preguntan el nombre de tu padre, de tu madre, a qué te dedicabas en el país de origen, qué estudios tienes, cómo supiste la legión extranjera, qué quieres lograr en la legión extranjera. Y pues nada, lo más importante es que ustedes digan siempre la verdad. Siempre digan la verdad y ya por el motivo que fueron, digan eso, créanme que no hay ningún problema. Ya después de esta entrevista, bueno, te van a dar un nombre que va a ser un nombre falso, un nombre de legionario con el cual te vas a seguir identificando. Este nombre lo tienes que saber conservar porque así te van a llamar de ahora en adelante
todo se va a poner con ese nombre, incluso tiquetes de metro, de tren, de avión, todo va a ser con esa nueva identidad. Ya de ahí nos mandaron a un grupito para Aubagne, que es al sur de Francia, cerca de Marsella, que allá está el centro de reclutamiento de la Legión extranjera. Desde París ellos se encargaron de llevarnos, no, nosotros no cubrimos ningún gasto, nos llevaron en tren, pero entonces ustedes pueden ir directamente allá si les queda fácil, o si no, pues en París no hay ningún problema y como les digo, es un poco más cómodo en París. Cuando llegamos a Aubagne, allá hace mucho más calor, nos dieron un bolso con cosas. Allá sí te dan cosas porque en París no te dan ninguna, pero en Aubagne sí te dan boxer, cosas para el aseo personal, aunque después los cobran, pero te los dan igual. Y allá en Aubagne, cuando llegas, ya te están pagando aproximadamente 50 euros por día, más o menos. Allá en Obañe la cosa es un poco más movida, allá hay mucha más gente, todos los candidatos, uno duerme pues en camarotes con de a 10, 15 personas, las levantadas son a las 5:30 de la mañana y las jornadas son hasta las 9 de la noche, igualmente te van a dar todas las comidas, etcétera, y allá van a continuar las pruebas. ¿Qué pruebas son allá? Allá te hacen primero un test de personalidad, donde son aproximadamente unas 250 preguntas de personalidad, de si eres una persona brusca, de si eres una persona tranquila. Te van a hacer las mismas preguntas varias veces para saber si todas sí coinciden tus respuestas con las preguntas. Se las hacen de manera diferente. Eso es en un computador. Bueno, entonces luego del test de personalidad te van a hacer, hay varios test. Primero es el de personalidad, te lo pueden hacer en distinto orden. Hay una prueba psicológica con una psicóloga donde ella te va a analizar y te va a hacer miles de preguntas. Lo más importante es que le digas siempre la verdad. También hay una prueba de trabajo en equipo donde te ponen a ya sea armar una carpa entre varias personas o armar un rompecabezas. Lo que ellos buscan analizar ahí es como el espíritu de equipo que tú tengas y la capacidad de trabajar en equipo, en fin. Luego de eso hay otra prueba que se llama la Gestapo. Bueno, te van a tomar fotos de ti, de todos tus tatuajes, de tus cicatrices, no importa qué tatuajes tengas, pero te van a tomar todas las fotos. Allá había gente tatuadísima, pero todos ellos quedan con registro de eso. Pero no importa que tengas, así sean cosas malas, diabólicas, no importa, eso no les interesa. Hay una prueba que es de las últimas que se llama la Gestapo, que le dicen así por el nivel de dureza que tiene, y es una prueba con militares, pero es como de la policía, donde te van a preguntar todo sobre tu vida, cuándo llegaste a Francia, por qué llegaste, cómo llegaste, quiénes son tus papás, si han tenido antecedentes en la justicia, qué se dedican ellos, qué estudios hiciste, si tú tienes antecedentes con la justicia, si has consumido drogas, y te lo van a hacer en modo despectivo, en modo muy fuerte, muy rigurosamente, te van a hablar. A mí, por ejemplo, me preguntaron si yo tenía novia, si tenía novios, si me gustaban los hombres, si me gustaba hacer el amor con animales, y por qué no me gustaba, qué drogas consumía, cuándo fue la última vez que hice el amor con mi novia, y te hablan así duro, te hacen a veces quitar la ropa, incluso he sabido de algunos que les pegan, les han pegado. Es algo verdaderamente rígido, pero lo más importante es que vayas con calma, tranquilo, y que digas siempre la verdad, es lo más importante. En serio, si dices mentiras será el fin para tu proceso de selección. Yo conocí allá a un brasilero que llegó después de haber matado 10 personas en Brasil. Él no tenía ningún antecedente judicial, pero llegó y dijo la verdad, que había matado 10 personas en Brasil. Y créanme que eso a ellos no les interesa, no les interesa. Les interesa es que tú digas siempre la verdad, y ya en base a eso pues ellos iban a analizar si continúas o no en el proceso.
En mi caso, por ejemplo, fue por consumo de drogas, porque yo había consumido marihuana hace un mes y medio antes de llegar a la Legión y pues esto salió en la prueba de orina. Yo obviamente dije toda la verdad siempre. Allá me preguntaron varias veces cuándo fue la última vez que había fumado y yo siempre dije la verdad, es decir, ellos tenían conocimiento de eso. Al final, ese mismo día me dijeron que no había pasado, que no había sido seleccionado por ese motivo, pero me dijeron que podía regresar en 3 meses. Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia. Hace aproximadamente 3, 4 días salí de allá de Obañe. Ellos me pagaron mi tiquete hasta París. Por acá ando en París esperando. Debo esperar 3 meses antes de volver a presentarme, viendo qué o qué se puede hacer mientras tanto. Y una vez yo salí, me pagaron los 3 o 4 días que estuve allá, me pagaron aproximadamente unos 170 euros. Me, me dedujeron el costo de los implementos que ellos me habían dado cuando llegué, que fue aproximadamente unos 60 euros. Así que me quedaron como unos 80 euros más o menos. Digamos que no es mucho, pero pues por 4 días, si te pagan 180 euros, pues es una plata importante porque si uno hace la conversión en dinero, por ejemplo acá en Colombia, es un buen dinero por poco tiempo trabajado allá. Entonces, amigos, esa fue mi experiencia. Déjenme comentarios qué otras dudas tienen y voy a ir tratando de resolvérselas todas. Un abrazo.